buenas tardes, bienvenidos. Un placer compartir con ustedes esta entrega más de 2x3 en Salud. Este programa especializado en temas de salud y seguridad social y de todo lo que tiene que ver en este ámbito tan importante como es la salud. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Dori, sobre todo en ese mundo tan amplio, porque cuántos aspectos tiene que ver con el mundo de la salud en sí. Y lo vimos quizás en su amplia dimensión, que sabíamos que lo era, pero quizás logramos verlo más a raíz de la pandemia del COVID. Yo pienso que nos dimos cuenta cómo la salud es transversal a todo lo que es un sistema de un país completo, de un mundo, de una nación, porque tocó la economía, todos los aspectos de la educación. Hasta el medio ambiente, favorablemente en este caso. Sí, exacto, porque hasta los pajaritos se sintieron libres en determinado momento de salir y recorrer y andar en su hábitat natural. Así es. Doris, nosotros en la tarde de hoy vamos a tener un invitado especial después de estos comentarios, pero queríamos antes de ese invitado especial con quien vamos a aprender mucho. Estoy segura que así será. Sí. Queríamos revisar así a grosso modo algunos indicadores de salud. Doris, que a mí en lo particular, y sé que es tu mismo sentir, nos preocupa ver cómo hay indicadores de salud que permanecen estáticos, que no cambian para mal del sistema, por supuesto. Sí. Por ejemplo, bueno, el Servicio Nacional de Salud ha insistido en una baja en la mortalidad materna y en la mortalidad infantil en sentido general, pero no ha impactado la mortalidad neonatal. La neonatal, que es donde están ocurriendo realmente la mayor cantidad de muertes infantiles en esta etapa neonatal. Y la pregunta es que uno se hace, ¿por qué? Es que son males sistémicos, esas son de las cosas que vamos a ver con nuestro invitado de la tarde hoy. Es que son males sistémicos, es que no se trata la estructura del sistema en sí. Por ejemplo, que no es un indicador, pero que se le relaciona, que es el tema estructura hospitalaria. ¿Tiene que ver el bienestar de los hospitales necesariamente con que se cambie un director? Absolutamente. Absolutamente, por supuesto que no. Lo hemos visto toda la historia. ¿Cuántos directores de hospitales hemos visto cambiar? De determinados hospitales, hemos visto en el paso de los años y todos empiezan, y yo estoy segura que cada persona que nombran en una institución, en un organismo, quiere hacerlo lo mejor posible, quiere que los resultados sean los mejores, pero lamentablemente la mayoría de ellos terminan yéndose desilusionados incluso de no poder hacer lo que quisieron hacer. Y tú hacías una pregunta maravillosa, el por qué, porque esa sería una respuesta que no sé si el doctor, como dices tú, podría ayudar a esclarecer, nuestro invitado de esta tarde, porque de que hay empeño, de que hay interés de las autoridades, de los incumbentes, porque las cosas cambian. Te lo digo porque ¿cuántos planes de reducción de la mortalidad materna, de reducción de la mortalidad infantil no se han elaborado? Yo no sé, yo creo que he cubierto el lanzamiento de como de 10 o 8 planes en ese sentido. O sea, lo que te quiero decir es que hay una preocupación, que existe el problema y se reconoce que existe el problema, pero ahí está tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Yo esta semana pasada me recordé mucho de ti por los trabajos que hacemos permanentemente en nuestro rol de periodistas y escritoras, con el tema, por ejemplo, de la mortalidad materna. Me llega un caso conocido de una mujer que la atienden en el primer nivel de atención, embarazada. Y cuando llega, la atienden todos los primeros 8 meses de embarazo. O sea, sus chequeos prenatales. Su chequeo prenatal. Cuando la refieren al hospital general, al hospital materno, al que la refirieron para dar a luz, llega con el niño muerto. ¿Qué pasó ahí? Nada más para poner ese caso. ¿Qué pasó ahí? Señor, es un problema grave del sistema. Eso del sistema. ¿Dónde está la atención que esa mujer recibió? Porque ahí no se puede alegar que llegó tarde al servicio. Porque ella, si ella tiene sus chequeos prenatales como se manda, ¿verdad? El protocolo, entonces fue un fallo del sistema. Y esas son las cosas que nosotros queremos tratar esta tarde, porque aquí hay muchas críticas. La semana pasada me decía una señora que siempre te manda muchos saludos a ti, doña Sonia, me decía, ay, pero mire,
ustedes que están, dígale a Doris, me decía, dígale a Doris que vayan al Gautier. Que yo entré, voy a poner este ejemplo, yo entré y me tuve que poner 2 mascarillas del mal olor. ¿Qué pasa en nuestros sistemas hospitalarios? Que no basta la buena voluntad, porque a nosotros nos consta, por ejemplo, la buena voluntad de Mario Lama. Eso es lo que te decía. La buena voluntad anterior de Chanel Rosa o de un crítico tan ácido del sistema como es el doctor Nelson Rodríguez Monegro, y anterior estuvo el doctor Alvarado que comenzó. También. No ha bastado. Entonces, de esos problemas estructurales es que nosotros vamos a pedirle a ustedes que no se nos vayan, porque de eso es que vamos a hablar esta tarde con un hombre que además de médico, dentro del sistema, a veces con los médicos hay parte interesada, porque ellos defienden su parte, ¿no? Pero es un historiador bastante objetivo y con él vamos a tratar esos temas. ¿Qué te parece, Doris? Así es, y muy conocedor de todo el sector salud, porque tiene además muchísimos años ejerciendo esta profesión tan bonita como es la medicina. Vamos a una pausa, Tati. No le vamos a decir quién es para que se queden ahí en expectativa. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Bueno, y el hombre misterio que nosotros habíamos dicho tendríamos aquí con nosotros es el doctor Santiago Castro Ventura. Santiago Castro Ventura es un pediatra de la República Dominicana con muchos años de ejercicio, es un catedrático universitario y nos honra pues decirle que también historiador. Tiene, ¿cuántos libros son, doctor? Como 29 por ahí. Imagínense ustedes, 29 libros. Wow. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido a todos los televidentes de 2x3 y a esas abanderadas en la defensa de la salud pública dominicana como son Altagracia y Doris. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya Tati se lo dijo, para nosotros la verdad es un gran honor tenerlo aquí con nosotras en este programa, porque sabemos que con usted podemos hablar de todo. Pero queremos hablar primero de usted, doctor, un poquito. Cuéntenos de esos 29 libros que usted ha escrito. Cuéntenos más o menos de en qué línea es que usted ha ido escribiendo. Sí, yo tengo 2 líneas básicas, ¿no? Primero la historia dominicana y después la historia de la medicina dominicana y a veces la historia de la medicina general, ¿no? Yo empecé incluso, fue con un libro de historia de la medicina, las enfermedades de dominicanos célebres. Porque siempre hablábamos de, pero los líderes, muchas veces las personas creen que no se enferman, se enferman. Y muchas veces esas enfermedades producen conmociones. Nosotros hemos visto, ¿no? Vimos la situación como la gente aquí seguía la enfermedad de Balaguer. Pero en el pasado pasaron cosas muy importantes. El caso de la enfermedad de Horacio Vázquez, que fue un puntal para la llegada de la era de Trujillo. Y mucha gente lo sabía en aquellos momentos, esa terquedad de él, de ser presidente. Preparó el escenario, de mantenerse, contribuyó en gran medida, porque sufrió una afección renal que hubo que sacarlo a Baltimore, y ahí aprovechó Trujillo. Entonces, fíjate cómo la enfermedad de los líderes no está al margen de la situación. Entonces también en la actualidad yo estoy trabajando lo que fue mi tesis de grado original, que es la historia de la política de salud del Estado Dominicano, de que llegaron los españoles aquí, de que llegó Colón hasta la era de Trujillo, que es un trabajo muy largo, porque hemos tenido de todo. Y hemos tenido epidemias, por ejemplo, la gente está habló mucho ahora de la epidemia de COVID, pero ya de la pandemia de COVID. Mucha gente escuchó la palabra pandemia, pero aquí ya 100 años atrás, en 1868, hubo una pandemia de cólera, pero un sitio más cercano, en 1918, sufrimos también la pandemia de la gripe española, que era la influenza que aquí causó una alta mortalidad. Muchísimos estragos, mucha muerte. Mucha muerte. Entonces, todos esos fenómenos sanitarios vinculados a la política de salud, yo los trato de abarcarlo en ese libro que se va a llevar 2 o 3 tomos, ¿no? Excelente. Y tengo otro sobre la educación médica, que ha tenido muchísimos tropiezos, donde trato de resaltar ese aspecto tan importante de lo que ha sido la educación médica dominicana, los médicos empíricos, cómo después
se resalta. Se fueron Y ya especializando. también ya en el área de la historia, diferentes aspectos sociales importantes. Doctor, escúchame, Sí. Tati, que él citó algo ahorita sobre las enfermedades de los líderes. Y me llamaba la atención porque lo comentaba precisamente esta semana con mi esposo. Yo le decía, pero muchos de los candidatos, de los políticos, de los que ocupan, terminan con enfermedades o cáncer o alguna situación de salud. ¿Por qué, doctor? ¿Usted quizás en ese libro va a dar alguna luz al respecto? No, porque ya yo no pienso hacer otra edición de esa, pero eso es verdad. El problema es el estrés, la carga de estrés. Por ejemplo, se hay un habló caso mucho, reciente. perdóname Chago, que nosotros decimos Chago, se habló mucho de eso cuando murió Peña Gómez. Exactamente. En la muerte de Peña Gómez se habló mucho en los periódicos, en los medios de comunicación, de la muerte, de las enfermedades de los grandes líderes del país. Sí, Peña hizo lamentablemente un problema que ya no era de una complicación pancreática que es difícil, ¿no? Difícil, Primera de estómago, de cosas. Pero hay un caso más reciente, es el caso del presidente Danilo Medina. Sí, exactamente. El presidente sí, Danilo sí. Medina de repente apareció con un ras en la cara, que él no podía, no, qué sé yo qué, no, era el estrés. El estrés. Incluso hay un reconocido colega psiquiatra que tuvo que tratarlo, porque la gente cree que ir al psiquiatra solamente si usted tiene problemas. No, el psiquiatra va para problemas conductual, problemas de estrés. ¿Y por qué? Porque nuestros presidentes, por ejemplo, los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos tiene obligatoriamente que ir ciertos momentos a Camp Davis a un descanso. Eso está programado. Aquí hay una casa allá de Juan Dolio, que el último que iba era Hipólito. Era Hipólito. Después más nadie ha vuelto. No, y eso debe ser. Sí. Bueno, que tú ya se habló de que el presidente del lujo tenía de algo. decir, no, yo no he tomado vacaciones, yo no, los domingos, trabajo hasta los domingos, pero eso no debería ser correcto. Y el estrés de un presidente, que todo lo que pasa, le dan una galleta a un tipo allá en la frontera, y ahí se la traen al presidente, mira, ¿Y por qué si genera tanto estrés? Siempre quieren, no se despiden de esa vida política, siguen siempre intensos. Bueno, no, eso es por la participación, lo que ellos deben de... Por el poder, la pasión del poder, porque ciertamente por eso es. Pero lo que tienen que programar son vacaciones, que nosotros los dominicanos no estamos acostumbrados, a eso que el presidente haga esto, pero eso hay que programarlo y tenerlo. Porque por más joven, por más fuerte que sea, con tanta atención, porque todos los problemas de Estado, él es que tiene la posición final, y eso hace acción en el organismo. Chago, yo me imagino que si un presidente dominicano, por ejemplo, ahora vamos a poner el que está de turno, que es el presidente Luis Abinader, si tomara vacaciones encontraría muchísimos críticos. Mira eso, el país cayéndose a pedazos vacacionando. Y el presidente de vacaciones, porque no hay esa cultura. Sí. Eso es cierto. Aquí hay que establecer y exigir, incluso hacer hasta un proyecto de ley, donde el presidente tenga que tomar vacaciones anuales en diferentes momentos, ¿no? Porque esa situación es real. Este presidente lo ha sorteado, pero se ha enfermado en algunas ocasiones, que esto, que lo otro. Le ha dado COVID 2 veces. Le ha dado COVID 2 veces, porque es una demasiada carga de estrés. Y eso es todo, porque incluso Leonel cuando estuvo en la presidencia se enfermó también de algo, ¿no? Todo, y es una carga demasiado. Entonces, aquí tenemos que, obviamente, como tú dices, Tati, no estamos acostumbrados a que el presidente cogió vacaciones, sí, pero que es un cargo que tiene demasiada carga de estrés y que es necesario en un momento concreto disminuirlo. Eso es totalmente y además, al final, valedero. Al final, supongo que como seres humanos que son, los presidentes se darán cuenta de que hasta qué punto valió la pena sacrificar mi salud. Exacto. Porque, por supuesto, el Estado y toda aquella pasión por la política, pero la salud de la gente. Dori, no sé si tienes algún comentario más sobre eso para que pasemos a otro aspecto. No, está bien, vamos doctor, en la historia, viendo el desarrollo y pensando en ese texto sobre que está preparando sobre su tesis de grado es esa, ¿verdad? ¿Cómo ves a rasgos generales, porque nos tomaría 2 o 3 programas verlo, a rasgo general del desarrollo de la salud en la República Dominicana, de la salud pública, aunque se trata de un sistema de salud, sobre todo, indicadores que hablábamos nosotros antes de presentarlo, que uno nota que no cambian, que aquí sigue alta, no estamos hablando de que no se mueve, pero que parecerían
que no tienen modificaciones importantes como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad en general, ahora tenemos más cáncer. ¿Cómo ves esos indicadores? Bueno, lo que pasa es que depende de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que es muy bueno. Hasta hace 4 o 5 décadas, los partos eran con comadronas. Y ciertamente había escuelas de comadronas. Y comadronas muy habilitadas, pero una comadrona no se puede comparar con un obstetra. Por supuesto. Entonces, aquí, después que se instalaron las residencias médicas, ese problema se ha venido resolviendo. ¿Por qué? Porque casi a nivel nacional tenemos cubiertos los servicios de obstetricia y también lo que son sus mellizos, lo de pediatría, fundamentalmente en el área de perinatología que tiene que ver con el neonato inmediatamente. Entonces, en esos aspectos, lo que pasa es que aquí no se hacen, no se evalúan las estadísticas del pasado con la del presente. Y quizá antes no se conocían tampoco las estadísticas, No. doctor, porque no había esos registros. Muy pocos. Muy pocos, Muy ¿verdad? pocos, muy pocos, porque se recogían en los censos, pero ese tipo de datos, no, yo he revisado todos los censos, Ok. ese tipo de datos así no aparecía, pero sí se sabía que la cobertura de profesionales del área era muy exigua y por eso, por ejemplo, había una alta mortalidad infantil. Por allá por Morían de diarrea, doctor, por diarrea. Sí, por 1912 había una alta, y yo recuerdo que el padre Veras, Monseñor Vera, que era padre en San Cristóbal, le mandó una carta a Heriberto Peter. ¿Por qué se están muriendo las mujeres de trabo, de tétano al nacer? Y Heriberto Trabo, le Peter, decía. sí, brillantemente le manda a decir, mira, es que ellas tienen que lavarse las manos para hacer el parto y tienen que la navaja limpiarla, Lavarla. desinfectarla. Y eso es una carta brillante de Peter, que era un hombre graduado de París, explicándole Imagínate. por qué estaba pasando eso. Entonces, cuando uno ve esa situación, uno dice, pero la mortalidad materno-infantil era altísima en esos tiempos. Pero hoy tenemos otros ingredientes que la mantienen. Por ejemplo, el chequeo prenatal. Es básico. Pero aquí tenemos, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fui residente, nosotros rotábamos por la maternidad de Altagracia y allá se realizaban unos 70 partos diarios. Diarios. Una Sí, fábrica sí, de muchachos. Sí, sí. Estoy hablando Era de tremendo, tremendo. 30 o 40 años atrás. La tasa de natalidad era 4, 5 o 6, por ahí andaba, Sí. andaría. Y se bregaba mucho con el asunto de los chequeos. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que ha sido muy común aquí, que es la eclampsia, que es la hipertensión de la madre Del embarazo. Y eso se venía porque ahí está lo que se llama la atención primaria, que siempre hemos tenido déficit de esto, ¿no? Pero en el gobierno de don Antonio Guzmán empezaron a hacerse las clínicas rurales y la gente, porque fundamentalmente el problema venía del interior, se fue más o menos dominando este asunto. Pero ahora tenemos otro asunto que es más grave, y es que llegan parturientas desde Haití, sin chequeo prenatal. Que ahí es un problema serio. Yo no sé si ya nos iríamos a una pausa y regresamos en un momentito para seguir hablando, doctor, de esa problemática y de la importancia de ese chequeo prenatal para evitar y reducir esos indicadores de mortalidad materna. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Santiago Castro Ventura, médico, historiador dominicano y conocedor de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Doctor, usted nos hacía un análisis de por qué los indicadores de mortalidad materna, y usted hablaba de los chequeos prenatales y de cuán importante es esto, y además del lavado de las manos, que ya se sabía de hacía muchísimo tiempo Que de había que lavarse las era manos. un factor que, que llevaba infección a las madres y al niño. Sí, por eso uno dice, pero ya hoy con tantos avances, la mortalidad materna, infantil debe disminuir. No, es que tenemos, pero no solamente es el problema de las haitianas, sino en nuestro propio país.
Te dicen, pero ¿dónde están pariendo dominicanas? En un lado, o en clínicas, o en hospitales menos disminuidas, pero sigue. Ahora, ¿está o no está? Sí, el problema del control. Eso es básico, ¿no? El chequeo prenatal es totalmente, porque es que te va a decir cuál es el curso de ese embarazo y qué va a pasar y además cómo tú lo vas a recibir. Por ejemplo, en el caso de la haitiana que llegan, muchas veces nos dicen que en gira a parir, usted le hace el parto, pero ese parto no está programado. Exacto. Puede ser un parto normal, pero si viene complicado de por allá, ahí viene la situación. Lo mismo pasa ya quizás en menor grado, porque las estadísticas aquí siempre son difíciles, pero yo me imagino que por el problema de educación, porque eso lleva muchos problemas de educación, sigue siendo muy importante. Aquí hay enfermedades entre los dominicanos que la gente común en la calle no la menciona y son muy frecuentes. Por ejemplo, doctor. La anemia falciforme. Este país es una de las principales enfermedades, pero ¿dónde la gente se da cuenta que ha traído un niño con una anemia falciforme en el hospital cuando nosotros se lo decimos? ¿Y qué es eso? Bueno, que tu esposo y tú tienen un gen que se une y el 25% de los muchachos van a tener enfermedad, el otro 25% va a ser portador y los otros no van. Sí, No, sí, sí. yo recuerdo casos dramáticos, uno tener que en el hospital juntar a la pareja y decirle, mira, es que hay un problema, tú le vas a hacer electropoder, y qué sé yo qué, porque eso trae muchas dificultades. Sí, pero la generalidad de la gente aquí se da cuenta de eso en el hospital. En el ¿Y cuál es el problema de eso? Que aquí nunca se ha querido implementar un certificado prenupcial de salud. Hay otros médicos, doctor, que han hablado de ese certificado, lo hemos citado quizás así someramente, pero ¿cuán importante es ese certificado prenupcial, Sí, doctor? ese certificado prenupcial de salud, porque las parejas llegan, pero hay enfermedades hereditarias y hay enfermedades congénitas que muchas veces usted no la advierte. Usted tiene el gen de en la falsemia hay un porcentaje que desarrolla la enfermedad. Sí. Pero hay otro que no la desarrolla, que es portador, pero la transmite. Si se casan dos portadores. Exacto. Así hay otras, pero esa es la más frecuente. La falsemia. Más frecuente aquí. Antes teníamos el problema de la sífilis, que es así, porque es alarmante. Esa de una vez el niño nace con un problema, qué sé yo qué. En la era de Trujillo, para esos tiempos, en el mundo, fue como con el COVID ahora, con la vacuna, había mucha conmoción con estas enfermedades de nacimiento, entonces se planteó el examen prenupcial. Sí. Y se aprobó, creo que en el 48, 47, por ahí, se aprobó. O sea que existía una... Sí, por ley. Por ley. Sí, eso por ley. Pero para eso había que tener laboratorios, el hemograma, eso tenía un costo, y nunca se implementó porque los hospitales en su mayoría eran laboratorios muy mínimos que tenían. Y 5 años después se derogó la ley, porque ya ese problema se había resuelto. Se resolvió que ya aquí no había caso de eso. Ahora, doctor, entre dos enamorados que le digan, mire, ustedes son portadores de esto y aquello, ¿usted cree que se disuelva esa posibilidad de matrimonio por eso? No se disuelve, pero ellos están conscientes del riesgo. Tienen información. Y no lo va a sorprender cuando uno en el hospital tiene que decírselo. No lo va a sorprender. Y además, por ejemplo, hay enfermedades, la rubeola, ese tipo de cosas. Ese certificado lleva esa vacunación obligatoria. Porque el niño que nace con una rubeola congénita trae una ceguera permanente en la córnea, ¿no? Entre otras cosas. Pero lo de el certificado, mira, en el último gobierno de Balaguer, lo de 10 años, alguien planteó de muy buena fe reinstalar el certificado prenupcial. Y una senadora, que por cosas de la vida hoy es senadora de nuevo. De nuevo. Sí, la senadora de Puerto Plata.
Ella sabe que lo planteó. Ella se Doña opuso. Ginés. Sí, se opuso porque eso era intrometerse en la vida privada Ave María. de las parejas. Eso está en la Ave- prensa escrito. Ave Porque María. yo la critiqué ha aquella revisado, vez. sí, Sí, sí. no, y yo escribí en la noticia y yo la critiqué. Porque todos estaban en el hospital, estaban, obviamente, ¿cuál es el problema? La gente no sabe que esa enfermedad es tan importante, sino lo que estamos dentro del hospital. Claro que sí, Exacto, claro. Eso Ustedes es lo son que los nos damos médicos que cuenta lo ven. de que eso, que era falsémica, no, que eso, Claro. y la transfusión, mueren. Ahora, doctor, yo regreso a la mortalidad materna, que era el indicador que analizábamos y no han dejado de ser muy importantes estos otros temas. Decía un maestro de la medicina, el doctor Milton Cordero, que en paz descanse, las mujeres, Altagrasita me decía, mueren por pobres en los hospitales. Ciertamente la mayor mortalidad materna es en los hospitales, doctor, y Doris siempre que tocamos este tema dice, es que las parturientas en los hospitales no tienen dueño, no tienen médico, ellas son del médico que le toque. En la clínica tú tienes tu médico. Quisiera que nos tratara un poco esa parte, porque ciertamente en un historiador como Santiago Castro Ventura es importante escuchar su análisis sobre este aspecto. Sí, el problema no es que no tienen médico, porque la medicina ha resuelto eso con el historial. Y yo después le digo al estudiante, sí, ¿usted no cree que el médico va a estar ahí las 24 horas? Al paciente hay que hacerle su historial y ponerle. Entonces, el que viene tiene que guiarse de eso. El problema es que el problema educativo. Que ¿Pero educativo para quién? ¿Para el médico o para la paciente? población de menor nivel educativo. Doctor, pero los estudios dicen que hay una responsabilidad médica alta en la mortalidad materna que tiene que ver con el recurso humano. Con el No, servicio. el Con el problema servicio. es, por ejemplo, ¿cuál es la más frecuente? Enfermedad hipertensiva del embarazo. Y ¿cómo tú te das cuenta? O vamos a ver una diabetes gestacional. También. Si tú no te vas a chequear, ¿no? Tú vas a llegar como una preeclampsia. Y una preeclampsia, la gente cree, es a tiro que está ahí de la eclampsia. Pero no es altísima la asistencia prenatal en el país, no es alta. Los chequeos. Los chequeos. Sí, exacto. Es que aquí es difícil ahora con ese problema de las haitianas. Bueno, ya eso, Sacar las estadísticas puras, si son dominicanas porque son seres humanos, entonces todo... se habla de que un 40% de la mortalidad materna quizás es aportada por la población haitiana, que llega, como dice usted, sin esos chequeos Que previos. algunos Sí. dicen también que están exagerando, pegándole todo a las También, haitianas ahora. bueno, o sea, se por Es va ahora de todo. posible porque no se discrimina. Ahora, antes teníamos una alta mortalidad en dominicanas. Por eso mismo, yo lo sé, yo recuerdo en esa materia de Altagracia los discursos del maestro Calventi. Calventi, Vinicio Calventi. ¿Y esto qué sé yo qué? Se evaluaban el problema en de ese Calventi era entonces. con los médicos, para él era lo culpable. Y yo, con ganas de decirle, pero maestro, Doctor. el sistema de salud, ¿no? Porque ciertamente usted desarrolla una diabetes gestacional, ¿no? Y se está chequeando. Si se está chequeando, no importa que sean varios médicos, eso tiene control. Eso tiene control. Otro que es muy frecuente aquí. régimen de consecuencia, doctor, si El tú la RH dejaste morir. RH negativo. RH negativo. Aquí hay gente que hay que hacerle el análisis, la tipificación, cuando llega al hospital embarazada y llega con su segundo hijo. Y no se lo han hecho. Y no está en su historia clínica. No está en su historia clínica. Ahí viene el muchacho RH positivo. Bueno, hay muchas cosas, doctor. Vamos a pedirle otro permisito. Nos vamos a ir a una pausa. Y usted como historiador, conocedor de la medicina, quisiera yo conversar con usted, doctor, que usted nos explique desde cuándo vemos cada día más quejas de la población sobre la atención que recibe dentro de los centros de salud. Yo quiero saber, doctor, ¿esas quejas han sido siempre o se han ido incrementando con el tiempo? Usted me lo va a contestar cuando regresemos. En un momentito regresamos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Santiago Castro Ventura, nuestro invitado de lujo de la tarde.
Terminamos la parte de del servicio, de por qué mueren nuestras mujeres, sobre todo en los hospitales. Y Doris añadía al final, y se vincula una pregunta con la otra, de las quejas frecuentes. La gente se queja mucho en el sistema de salud público, doctor. Y Doris añadía en su pregunta si esas quejas han sido toda la vida la gente se ha quejado, o es ahora que el paciente sabe que tiene derechos. Bueno, yo creo que mayormente es en estos tiempos que la gente tiene derecho. Hay que recordar que aquí tuvimos la era de Trujillo, donde habían epidemias que se presentaban y no salían en la prensa, pero la gente no podía protestar. Ese hospital Moscoso Puello se habilitó en la era de Trujillo por una epidemia de polio que había antes de inaugurar. Y yo he escrutado todos esos periódicos de esa época y no hay la más mínima queja, porque no se podía. Claro. Después, con tanta democracia. Sí, después la situación ha venido cambiando y es importante que la gente exija sus derechos. Y que se queje. Hay muchas dificultades porque es un sistema sanitario con muchos déficits. Y asistencialista. Asistencialista, porque ahí entra lo de la atención primaria. Se ha tratado. Es decir, ¿a qué estamos acostumbrados los dominicanos? A ir al médico cuando estamos enfermos. Y no hay atención primaria. Exacto. Mientras sigamos ahí, no va a haber... Por ejemplo, Cuba tiene muchísimos problemas. Usted va a Cuba, yo recuerdo que fui a Cuba y me dice un cubano, oye, ¿qué? Yo no me de eso, que yo soy diabético, y imagínate. Y no me fui a chequear y la seguridad fue a buscarme preso a mi casa. Fue a buscarme preso. Entonces, aquí, pues usted dirá, bueno, pero hay gente que va a unidad de atención primaria y no lo atiende. Eso es cierto también. Pero hay que crear, hay que divulgar en la población que el hospital y el médico no es exclusivamente cuando uno está enfermo. Eso es algo que hay que desarrollarlo. Es decir, pero hay que darle las facilidades a la población para que pueda hacer eso. Es el otro pedacito. Porque aquí no se han creado las condiciones para una verdadera atención primaria. Hay que crearla porque tú no haces nada con decirle, mira, tú tienes que chequearte. Cuando tú vas, tuvo una fila de aquí a la esquina y que tú es el último y que tú no alcanzaste, que a ti te toca para el otro día. Que tienes que regresar. Tienes que regresar al otro día. Pero eso es, por ahí es que va a empezar. Es decir, ahí hay de parte y parte, crear una verdadera infraestructura de atención primaria, que no ha sido posible, porque es que nuestra medicina ha sido comercializada. Las ARS han saboteado todo intento de arrancar por ahí. Mientras no arranquemos por ahí, no vamos a poder. Porque, por eso yo les digo, ¿qué pasa? Que hay gente que van a la atención privada y se enferma menos que los que van a la pública. Porque ya a ese nivel la gente va a consulta previa, sin enfermedad. Yo voy a chequear. A chequeos preventivos. Yo voy a mi chequeo preventivo. Pero en la generalidad de la población eso no está establecido. Y además, cuando usted va al hospital, usted lo que encuentra son muchas dificultades. Yo recuerdo que yo era interno en el Moscoso Puello. Yo creo que me dijeron que ya eso cambió. Cuando amanecíamos en el servicio, en la emergencia, todo el mundo se preparaba. Porque abrían la puerta, y cuando abrían la puerta a buscar los tickets, se los buscó corredero. Sí, y siempre porque traían, no se quedaban. 2 o 3 a la emergencia porque lo pisaban los otros. Exacto. Ya lo que estábamos preparados. Sí, sí, ponlo aquí, ve, qué sé yo qué. Y el problema es la cobertura de atención, que no la tenemos organizada. Y que no se ha aprovechado, porque por ejemplo, para la atención primaria, el Seguro Social desapareció. Pero el Seguro Social tenía organizado policlínicas en la mayor parte. Y se aprovecharon algunas, pero hay un paquete que está cerrado. Cerrada, sí, es que verdad. está cerrada. Es verdad. Entonces, esos son sitios para atención primaria que hay que habilitar. Y consultorios. Claro, Además, 90 y hay pico, hospitales cerrados. Por ejemplo, ayer había una protesta en Sabana Grande. Yo fui médico en Sabana Grande Boyá por 10 años, ¿no? Sí, sí. En el Batey, porque allá, en Batey Verde, era que estaba el hospital del seguro, que era el más grande. Y ellos están reclamando que la policlínica que la están haciendo hospital, la remodelen porque está adentro.
Pero el hospital es grandísimo y está cerrado. Cerrado. Y ese hospital... Sí, porque eso fue una gran estructura que tuvo el país, Sí, con sí. 23 hospitales, 90 Sí, consultorios. porque no, es que el Batey fue primero que el pueblo. Entonces, cuando iban a construir el hospital del seguro, lo construyeron en el Batey. Es el edificio más grande que el Batey. Tiene 10 años cerrado. Cerrado. Con salas quirúrgicas, con todo ahí dañándose, Entonces ¿no? los grandes hospitales saturados Y la totalmente, gente, que no dan un abasto. y reclamándose. Doctor, en la República Dominicana tiene una población alta, con una carga alta de enfermedades, doctor. ¿Es una población enferma? No es una población enferma, pero aquí tenemos enfermedades que en otras latitudes están controladas. ¿Cómo cuáles? Fundamentalmente esas enfermedades Tenemos tuberculosis, infectocontagiosas. ¿verdad? Tuberculosis. Tenemos la tuberculosis es una enfermedad económica, De la pobreza. de la pobreza. Tenemos tuberculosis, es una enfermedad económica porque una persona bien nutrida es infectada y va a pasar como una gripe. Lo pero combate más fácil. Lo combate más fácil. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Siempre va a ser que nosotros somos una isla entre dos países diferentes. Nosotros tenemos problemas de salud, pero allá lo tienen peor. Entonces, cuando allá hay un problema, pasa para acá. Fíjate, el cólera. Nosotros, cólera, yo recuerdo que hubo amenazas, qué sé yo qué, pero la última epidemia de cólera de aquí fue esa de 1868, jamás. Ahora, ¿cuándo vino? Cuando enviaron un soldado de la ONU a En Haití. el 2010 que y- hubo... y la pasaron para acá. 2010, Ahí- 2011, sí. Es más, yo nunca había visto cólera. Un paciente, la mayoría había Como visto. pediatra. No, nosotros nos inauguramos ahí viendo ese tipo de pacientes. Conociéndola ahí, lo que es esa enfermedad. Hubo un momento en que se hablaba de salud para todo en el año 2000. Sí, la Ajá, estrategia. La estrategia. La de Alma Ata. Sí, que se fue a... sí. A pique. Entonces, aquí se controló por un tiempo el polio. Se controló. Sí. Pero ahí en Constanza, 2001. se apareció un grupo, lamentablemente, de haitianos que vino de allá y tuvimos polio de nuevo. Yo recuerdo que yo, además del hospital, cuando trabajaba en el seguro, aquí en la zona B, por el puente Duarte, en esa oportunidad, un médico general me llevó a un niño que tenía un dolor, como que te estuviera mirando ahora, dolor de garganta. Y yo le digo, mijo, abre la boca, ven. Y yo, ay, difteria. Y lo mandé para el hospital. En el hospital lo metieron en cuidado intensivo, qué sé yo qué. Murió. Entonces, vinieron epidemiólogos de salud pública y dijeron que no, que eso no era difteria. Le hicieron la autopsia, difteria. Entonces van donde mí allá. Yo digo, no, te dijeron que no. Exactamente. Pero, chacho, no sea así, llévalo al Porque sitio. ahora con estos científicos de que todo Sí, hay que auditarlo. dije que no. Entonces, fuimos a la Ciénega, había un brote allá. Un brote. Y es eso. Por ejemplo, la difteria la tenemos controlada ahora. El sarampión también. Pero nosotros no podemos decir que esas enfermedades han desaparecido. Una vez se dijo lo mismo con la rabia, porque nosotros no tenemos el control insular. Y de aquel lado hay siempre una movilidad. ¿Y la malaria, doctor? Y no ¿Desde hay- cuándo ha sido un problema en República Dominicana? Toda la vida, pero eso es una de las que está, Está más controlada. sí. Porque aquí quedaron áreas que fueron áreas de malaria, fundamentalmente en la frontera y Focos, algunas del como sur, le dicen, focos. ujú. Sí, está controlada hace mucho tiempo que no, y por suerte, porque aquí había una institución que contribuyó mucho, el Instituto de Mariología, Madre a mía. ese tipo de situación. Sí, yo fui testigo de eso porque ellos entrenaban unos ¿Unos técnicos eran? unos técnicos, sí. Y yo recuerdo que yo era médico pasante en Villa Fundación y el técnico iba allá y me decía, Castro, ¿cuáles son los que tienes sospechosos? Y hacían la prueba ahí mismo. Exacto, Sí, sí, sí. Y te lo ubicaban. Sí, eso, pero de repente que se dice, no que yo doy malaria y eso desapareció. No, Ellos nosotros hacen tenemos que poco, sí. tener alerta. Exacto. Porque enfermedades como esa, todas esas enfermedades, difteria, mire, ese brote que yo estoy diciendo, aquí se decía que ya no había difteria. Y apareció Y ese apareció, muchachito. sí, que fíjate sí. que yo le estoy diciendo, tanto muchacho que uno ve como pediatra, pero ese me causó, porque yo era un niño como de 9 años,
Y yo le dije, mijo, ¿dónde te duele? Me dice, aquí la garganta. Ay, Que le me dio así. identificó. Uno siempre tiene la sospecha. Parte ahí y dice, sí, ay, sí. dile, no. Lléveselo Ahora- huyendo. Es la nota para el hospital. Ahora, doctor, perdóname, Dori, Sí. yo siento, advierto, me doy cuenta, a veces hasta cubriendo ruedas de prensa como periodista, de que las autoridades le tienen miedo. Y hay hay toda una terminología para que las cosas sean, pero no sean. Sí. Por ejemplo, hace unas semanas estamos escuchando en la rueda de prensa famosa que hace el Ministerio de Salud, hablando de dengue, hablando de casuísticas, de enfermedades de la que tienen alta incidencia. Entonces las autoridades te van diciendo, sí, porque no hay tanta, pero son sospechosos, porque tenemos que revisar. Hubo un momento en una antigua intervención de esa que yo dije, dígame bien cómo es la cosa, porque parecería que los conocimientos que tenemos los periodistas tenemos que desaprenderlo y asumir otros ahora en epidemiología, en la nueva epidemiología de las autoridades. Pero sobre ese tema de la terminología, del miedo que parecen a veces tener las autoridades, nos va a comentar, a dar su opinión, su parecer después de esta pausa comercial. Regresamos ahora con el doctor Santiago Castro Ventura. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Santiago Castro Ventura, nuestro invitado de lujo de la tarde. Terminamos la parte del servicio, de por qué mueren nuestras mujeres, sobre todo en los hospitales. Y Doris añadía al final, y se vincula una pregunta con la otra, de las quejas frecuentes. La gente se queja mucho en el sistema de salud público, doctor. Y Doris añadía en su pregunta si esas quejas han sido toda la vida la gente se ha quejado, o es ahora que el paciente sabe que tiene derechos. Bueno, yo creo que mayormente es en estos tiempos que la gente tiene derecho. Hay que recordar que aquí tuvimos la era de Trujillo, donde habían epidemias que se presentaban y no salían en la prensa. Pero la gente no podía protestar. Ese hospital Moscoso Puello se habilitó en la era de Trujillo por una epidemia de polio que había antes de inaugurar. Y yo he escrutado todos esos periódicos de esa época y no hay la más mínima queja, porque no se podía. Claro. Después, con tanta obviamente, democracia. sí, después la situación ha venido cambiando y es importante que la gente exija sus derechos. Y que se queje. Hay muchas dificultades porque es un sistema sanitario con muchos déficits. Y asistencialista. Asistencialista, porque ahí entra lo de la atención primaria. Se ha tratado. Es decir, ¿a qué estamos acostumbrados los dominicanos? A ir al médico cuando estamos enfermos. Y No hay atención primaria. exacto, mientras sigamos ahí, no va a haber, por ejemplo, Cuba tiene muchísimos problemas. Usted va a Cuba, yo recuerdo que fui a Cuba y me dice un cubano, oye, ¿qué? Yo no me de eso, que yo soy diabético, y imagínate. Y no me fui a chequear y la seguridad fue a buscarme preso a mi casa. Fue a buscarme preso. Entonces, aquí, pues usted dirá, bueno, pero hay gente que va a unidad de atención primaria y no lo atiende. Eso es cierto también. Pero hay que crear, hay que divulgar en la población que el hospital y el médico no es exclusivamente cuando uno está enfermo. Eso es algo que hay que desarrollarlo. Es decir, pero hay que darle las facilidades a la población para que pueda hacer eso. Es el ¿no? otro pedacito. Porque aquí no se han creado las condiciones para una verdadera atención Exactamente. primaria. Hay que crearla porque tú no haces nada con decirle, mira, tú tienes que chequearte. Hay Cuando que tú vas, chequear, sí. tú ves una fila de aquí a la esquina y que tu turno es el último y que tú no alcanzaste, que a ti te toca para el otro día. Que tiene que regresar. Tiene que después. regresar al otro día. Pero eso es, por ahí es que va a empezar. Es decir, ahí hay de parte y parte, crear una verdadera infraestructura de atención primaria, que no ha sido posible, porque es que nuestra medicina ha sido comercializada. Las ARS han saboteado todo intento de arrancar por ahí. Mientras no arranquemos por ahí, no vamos a poder. Porque, por eso yo les digo, ¿qué pasa? Que hay gente que van a la atención privada y se enferma menos que los que van a la pública, porque ya a ese nivel la gente va a consulta previa, sin enfermedad. Yo voy a chequear. A chequeos preventivos. Yo voy a mi como chequeo dicen. preventivo. Pero en la generalidad de la población eso no está establecido y además cuando usted va al hospital, usted
lo que encuentra son muchas dificultades. Yo recuerdo que yo era interno en el Moscoso Puello, yo creo que me dijeron que ya eso cambió. Cuando amanecíamos en el servicio, en la emergencia, todo el mundo se preparaba. Porque abrían la puerta, y cuando abrían la puerta a buscar los tickets, se lo un corredero. Sí, y siempre porque traían no se quedaban. 2 o 3 a la violencia porque lo pisaban los otros. Exacto. Ya lo que estábamos haciendo estamos preparados. Sí, sí, ponlo aquí, ve, qué sé yo qué. Y el problema es la cobertura de atención, que no la tenemos organizada. Y que no se ha aprovechado, porque por ejemplo, para atención primaria, el Seguro Social desapareció. Pero el Seguro Social tenía organizado policlínicas en la mayor parte. Y se aprovecharon algunas, pero hay un paquete que está cerrado. Cerrada, sí, es que verdad. está cerrada. Es verdad. Entonces, esos son sitios para atención primaria que hay que consultorios, habilitar. tenía muchos Y consultorios. Claro, Además, 90 y hay pico, creo que hospitales tenía. cerrados. Por ejemplo, ayer había una protesta en Sabana Grande. Yo fui médico en Sabana Grande de Boyá por 10 años, ¿no? Sí, sí. En el Batey, porque allá, en Batey Verde, era que estaba el hospital del seguro, que era el más grande. Y ellos están reclamando que la policlínica que la están haciendo hospital, la remodelen porque está adentro. Pero el hospital es grandísimo y está cerrado. Cerrado. Y ese hospital... Sí, porque eso fue una gran estructura que tuvo el país, Sí, con sí. 23 hospitales, 90 Sí, consultorios. porque no, es que el Batey fue primero que el pueblo. Entonces, cuando iban a construir el hospital del seguro, lo construyeron en el Batey. Es el edificio más grande que el Batey. Tiene 10 años cerrado. Cerrado. Con salas quirúrgicas, con todo ahí dañándose, Entonces ¿no? los grandes hospitales saturados Y la totalmente, gente, que no dan un abasto. y reclamándose. Doctor, en la República Dominicana tiene una población alta, con una carga alta de enfermedades, doctor. ¿Es una población enferma? No es una población enferma, pero aquí tenemos enfermedades que en otras latitudes están controladas. ¿Cómo cuáles? Fundamentalmente esas enfermedades Tenemos tuberculosis, infectocontagiosas. ¿verdad? Tuberculosis, La tuberculosis es una enfermedad económica, de la pobreza. de la pobreza. Tenemos tuberculosis, es una enfermedad económica porque una persona bien nutrida es infectada y va a pasar como una gripe. Lo pero combate más fácil. Lo combate más fácil. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Siempre va a ser que nosotros somos una isla entre 2 países diferentes. Nosotros tenemos problemas de salud, pero allá lo tienen peor. Entonces, cuando allá hay un problema, pasa para acá. Fíjate el cólera. Nosotros, cólera, yo recuerdo que hubo amenazas, que sé yo qué, pero la última epidemia de cólera de aquí fue esa de 1868, jamás. Ahora, ¿cuándo vino? Cuando enviaron un soldado de la ONU a Haití. En el 2010 que y, hubo... y la pasaron para acá. 2010, Ahí, sí. además, yo nunca había visto cólera. Un paciente, la mayoría lo había Como visto. pediatra. No, nosotros nos inauguramos ahí viendo ese tipo de pacientes. Conociéndola ahí, lo que es esa enfermedad. Hubo un momento en que se hablaba de salud para todo en el año 2000. Sí, la Ajá, estrategia. La estrategia. La de Alma Ata. Sí, que se fue a... sí. A pique. Entonces, aquí se controló por un tiempo el polio. Se controló. Sí. Pero ahí en Constanza, 2001. se apareció un grupo, lamentablemente, de haitianos que vino de allá y tuvimos polio de nuevo. Yo recuerdo que yo, además del hospital, cuando trabajaba en el seguro, aquí en la zona B, por el puente Duarte, en esa oportunidad, un médico general me llevó a un niño que tenía un dolor, como que te estuviera mirando ahora, dolor de garganta. Y yo le digo, mijo, abre la boca, ven. Y yo, ay, difteria. Y lo mandé para el hospital. En el hospital lo metieron en cuidado intensivo, qué sé yo qué. Murió. Entonces, vinieron epidemiólogos de salud pública y dijeron que eso no era difteria. Le hicieron la autopsia, difteria. Entonces van donde mí allá. Yo digo, no, te dijeron que no. Exactamente. Pero, se digo, no sea así, llévalo al Porque sitio. ahora con estos científicos de que todo Sí, hay que auditarlo. dije que no. Entonces, fuimos a la Ciénega, había un brote allá. Un brote. Y es eso. Por ejemplo, la difteria la tenemos controlada ahora. El sarampión también. Pero nosotros no podemos decir que esas enfermedades han desaparecido. Una vez se dijo lo mismo con la rabia, porque nosotros no tenemos el control insular.
y de aquel lado hay siempre una movilidad. ¿Y la malaria, doctor? Y no ¿Desde hay, cuándo ha sido un problema en República Dominicana? toda la vida, pero eso es una de las que está más controlada. Sí. Porque aquí quedaron áreas que fueron áreas de malaria, fundamentalmente en la frontera y Focos, algunas del como sur, le dicen, focos. Sí, está controlada hace mucho tiempo que no, y por suerte, porque aquí había una institución que contribuyó mucho, el Instituto de Mariología, a ese tipo de situación. Sí, yo fui testigo de eso porque ellos entrenaban unos técnicos, ¿eran? Unos técnicos, sí. Y yo recuerdo que yo era médico pasante en Villa Fundación y el técnico iba allá y me decía, Castro, ¿cuáles son los que tienen sospechosos de todo? Y hacían la prueba ahí mismo. Exacto, sí, sí. Y te lo ubicaban. Sí, eso, pero de repente que se dice, no que yo doy malaria y eso desapareció. No, nosotros tenemos que tener alerta. Exacto. Porque enfermedades como esa, todas esas enfermedades, difteria, mire, ese brote que yo estoy diciendo, aquí se decía que ya no había difteria y apareció ese muchachito. Sí, que fíjate que yo le estoy diciendo, tanto muchacho que uno ve como pediatra, pero ese me causó, porque yo era un niño como de 9 años, y yo le dije, mijo, ¿dónde te duele? Me dice, aquí la garganta. Ay, que me dio así, uno siempre te da la sospecha, parte ahí, y dice, dile, no, lléveselo huyendo, la nota para el hospital. Ahora, doctor, perdóname, Dori, yo siento, advierto, me doy cuenta, a veces hasta cubriendo ruedas de prensa como periodista, de que las autoridades le tienen miedo, y hay toda una terminología para que las cosas sean, pero no sean. Sí. Por ejemplo, hace unas semanas estamos escuchando en la rueda de prensa famosa que hace el Ministerio de Salud, hablando de dengue, hablando de casuísticas, de enfermedades de la que tienen alta incidencia. Entonces las autoridades te van diciendo, sí, porque no hay tanta, pero son sospechosos, porque tenemos que revisar. Hubo un momento en una antigua intervención de esa que yo dije, dígame bien cómo es la cosa, porque parecería que los conocimientos que tenemos los periodistas tenemos que desaprenderlo y asumir otros ahora en epidemiología, en la nueva epidemiología de las autoridades. Pero sobre ese tema de la terminología, del miedo que parecen a veces tener las autoridades, nos va a comentar, a dar su opinión, su parecer después de esta pausa comercial. Regresamos ahora con el doctor Santiago Castro Ventura. 2x3 en salud. Continuamos conversando con el doctor Santiago Castro Ventura. Doctor es médico, es historiador, un médico que conoce muchísimo porque tiene muchos años de ejercicio y de estudios, de estudiar nuestro sistema de salud. Doctor Altagracia le hacía esta pregunta, primero le hacía un preámbulo sobre a veces las dificultades que dan, no solamente en estas autoridades, sino que lo hemos visto por siempre, reconocer cuando en un país hay una situación epidemiológica que escapa de lo normal, o que se están presentando, porque usted decía son enfermedades endémicas que las tenemos aquí. Es muy raro que se pueda reconocer, aquí hay una epidemia en la población, tendremos los periodistas muchas veces que sacarle la palabra epidemia a las autoridades. ¿Por qué, doctor, se da eso? Sí, bueno, en primer lugar es que aquí hay situaciones que solamente las autoridades actúan cuando está presente la epidemia. Por ejemplo, el dengue y el mismo paludismo. ¿Qué lo va a producir? Pero aquí tenemos el alcantarillado sanitario que no sirve. Aquí tenemos lagunas por todos lados y ese es el hábitat de los dos mosquitos, ¿no? No hay agua permanente en los hogares y hay que acumularla. Y hay que acumular el agua. Entonces uno dice, no, pero vamos a educar a la población que no acumule el agua, que sé yo qué. Pero entonces en la esquina hay una acera, una caterilla llena de agua. Exacto. Y ahí no se van a acumular los mosquitos. Entonces, tener la autoridad, eso muchos recursos, sí, pero muchas veces yo le decía a los pacientes, mira, tiene que ponerle esto. Yo no, que es muy caro, y no, el entierro cuesta más. Entonces, ¿qué pasa? Es peor después tener que tener pacientes en cuidado intensivo, con qué sé yo qué, cuando con medidas generalizadas. A ellos les gusta mucho eso. Vamos a hacer una campaña de prevención contra los elementos productores de enfermedades infectocontagiosas, el agua, el
el problema, el mismo lavado de las manos por enfermedades diarreicas, en ese tipo de situación. Perdón, doctor, quizás si se reconoce que hay incidencia alta de una enfermedad, se reconoce que quizás no se han hecho las medidas preventivas que se requieren, quizás sea por ahí. En lo general, aquí es sobre la marcha. La medicina es reactiva. Es reactiva. No, que yo lo dengue, no, que vamos a fumigar, qué sé yo qué. Pero espérate, para tú gastar ese dinero en fumigar, tú ubicas. Una vez se hizo, yo lo vi en Baní, se pusieron jóvenes que eran visitadoras sociales, que cualquier problema que había en la comunidad, ellos lo reportaban, entonces uno lo reportaba a la dirección y venían y actuaban. Pero eso debe actualizarse. Promotores de salud. Promotoras de salud, promotoras de salud. Que en tal comunidad que se formó una laguna ahí de agua, eso es, si la laguna es de agua clara, va a venir el ITI, si no, va a venir el anófeles. Doctor, involucrar a las comunidades. Involucrar a las comunidades en ese tipo de situación. Mientras eso no se haga, no vamos a tener medicina preventiva. El problema del agua, educar a la gente que el agua debe ser hervida, esa situación, porque por ahí viene un paquete de cosas también. Y en el problema de las vacunaciones. Aquí hay vacunaciones que se han abandonado porque aquí no hay. El caso del sarampión. Alguien me dijo que se presentaron en ciertos momentos algunos casos de sarampión. Aquí hay que mantener ese tipo de vacunaciones, esa vigilancia. Y ese dinero, se gastó muchísimo dinero en vacunas de COVID, que era necesario. Pero también es necesario para las que son endémicas, que es la única manera que nosotros vamos a poder disminuirla y tener ese personal de promotora de vigilancia, no solamente en los campos, sino en las ciudades, porque en los barrios no pasa. Y usted ve cúmulo de toda basura, que el elemento de la basura es otro, ¿no? Es otro. La toxoplasmosis, ¿por dónde viene? Con los ratones y la cosa que viene ahí, y ese tipo de situaciones. Entonces, cuando se haga, y eso lo pueden hacer los gobiernos, porque a ellos les gusta mucho el problema de la demagogia, ¿no? Iniciar una campaña de prevención nacional en salud. Y mucho fumigación, muchas cosas. No, porque la fumigación ellos lo usan más cuando está el caso ahí. Eso es curativo. Si vamos a matar los mosquitos, no, vamos a impedir que se desarrollen. O sea que la clave, doctor, siempre será la prevención. La prevención. Adelantarse a esas situaciones de salud que puedan presentarse. El tema de las comunidades, doctor, uno muchas veces ve en temas como el dengue, que venga la gente de salud pública. La gente de salud pública, un ejemplo, va fumiga y ya pasó. Pero esa parte educativa, ¿cómo lograr esa parte educativa para que la población se involucre en el tema? Sí, los clubes que han desaparecido. Antes los clubes ayudaban muchísimo en ese tipo de situaciones. Ahora están las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos. Las iglesias. Ese tipo de situaciones. Que nada más no es rezar la cosa. Sí. Yo me recuerdo que allá en Banita más la asociación de agricultores. Tú ibas y tú le predicabas y todo tipo te reaccionaban. Ese tipo de ayuda colectiva en los barrios, en los campos, ¿no? Sí puede ayudar, pero que yo vea en una acción de las autoridades. Y dice, y esa laguna que está allí, tú quieres que yo no tenga aquí en la casa, pero y esa basura que no la recogen, no se recoge la basura así aquí. Es. Y eso y las ratas acumula. andan por donde quiera. Sí, está por donde quiera. Que se invierta en cosas, en zafacones estos grandes que se ponen, ¿no? Doctor, ese tipo de situaciones. Exacto, eso es prevención. Doctor, usted es maestro, da clase en universidades, me dice que ahora mismo en la UAS, porque ya dejó algunas universidades privadas. ¿Se están formando los médicos en este momento, los muchachos que están estudiando medicina, con esa visión preventiva? Doctor, se lo pregunto, porque uno ve mucha tendencia solo a la tecnología, a la inteligencia artificial, a los grandes equipos, a las grandes inversiones, pero se le está dando al médico esa formación de prevención, porque decimos, pero el médico todavía sigue siendo esa palabra que el paciente oye y que le dice que mire, usted tiene que hacer esto, y lo hace, pero si el médico no tiene esa visión de orientar a su paciente, quizás no vamos a ver ese aspecto de prevención que usted tanto recalca en esta entrevista. Sí, generalmente se insiste en este tipo de situaciones, pero quizás habría que darle, por ejemplo, una orientación al aspecto epidemiológico, que últimamente muchas veces se da énfasis en lo administrativo, pero el epidemiólogo tiene que estar, el epidemiólogo tiene que ser como se forma en México, en el hospital,
el ver lo que está pasando ahí. Exacto. Porque, pero lo que tú vas a evitar, tú tienes que conocerlo bien, Claro. que viene escondido. Pero Ese epidemiólogo de campo, como dice sí, usted, que vea sí, en eso se ha trabajado mucho, yo creo, y se está insistiendo, pero se debe redoblar más, redoblar más, y en el médico que va a una especialidad que no es vinculada a la epidemiología, porque en todas las áreas, gastroenterología, cardiología, todas tienen sus aspectos preventivos. Claro. Bueno, E insistir en eso. Es uno de los aspectos básicos, ¿no? Porque usted se hace diabético porque usted o tiene una tendencia hereditaria o usted abusa con los azúcares, ¿no? Entonces, es el endocrinólogo que tiene que Orientar. primero orientar tiene ahí. que, entonces, ese tipo de situación, eso hay que darle más taller. bueno, se lo dijimos que con el doctor Santiago Castro Ventura podíamos hacer 2 o 3 programas, pero por el día de hoy hemos llegado a la parte final. Chago, muchas gracias por haber sacado tu tiempo y compartir con nosotros esta tarde. Yo muy bien de estar con ustedes dos, que son dos abanderadas en la lucha por tener un modelo sanitario decente, Así que es el gran objetivo La que queremos aspiración. todos los que estamos en el sector salud. Así es, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Síganos a través de todas nuestras redes sociales, 2x3 en Salud. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí, por el canal Teleradio América.